Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Tenemos aquí, en este versículo 16, cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana. Al ver al rey haciendo piruetas y danzando ante Yahvé, lo despreció profundamente. Aquí de nuevo, queridos amigos, entramos en otra situación un poco, vamos a decirle así, engorrosa, ¿verdad? La esposa del rey David, Mical, hija de Saúl. Bueno, detrás de todo esto vamos a ver también algunas cosas muy interesantes. Pero aquí dice que como él estaba danzando y haciendo piruetas, ¿se acuerda que hemos hablado bastante de lo que significa la danza? Y el rey aquí estaba danzando ante el arca de la alianza, ante el Señor. Él que se despoja todo su egoísmo, todo su trono, todo su poder, toda su jerarquía, entonces, que prácticamente renuncia y se pone a danzar ante el arca del Señor. Cabeza cañan de ina de Ñande Yara ave, lo principal, lo esencial. Vos estás en el centro, ¿verdad? Entonces por eso decíamos que la danza era signo de alabanza, signo de darle el privilegio y la centralidad, en este caso, a Yahvé. Yo no soy nadie, dice David. Yo lo único que puedo hacer, Señor, es aquí adorarte, alabarte, bendecirte, girar, danzar en torno a lo que tú me has regalado, en torno a lo que tú me has dado, para que yo pueda también guiar a mi pueblo, ¿verdad? Si yo soy el rey, si yo estoy aquí al frente, pero reconozco al mismo tiempo que estando yo al frente de esta nación, tampoco soy yo el que dirige la nación, eres tú, Señor. Amo y me entiende, pobre lleva a operar entonces con Angache Ave. Ayer o que no debe, o pisa se sacande, a sacar con hacer a pisacuera, pero ella lleva, da hace, sino que dejen de Yara, la reguera ja, coñan de netagoa. Bueno, esto es importante. Así es que miramos un poco nuestro contexto histórico, lo que nos va diciendo aquí, que finalmente estamos llegando entonces a Jerusalén, porque aquí dice que cuando va llegando y el pueblo está celebrando
con tanta euforia, Mical, que es la esposa de David, la hija de Saúl, representa una mirada fría y orgullosa. Aquí de nuevo encontramos lo que justamente estuvimos viendo en la primera parte del 1 al 12. Aquí una mirada fría, hija de Saúl. Saúl, atención. Saúl, que justamente por su orgullo nunca quiso darle a David nada de compartir el mismo gobierno, el mismo reino. En todo caso le persiguió a muerte, ¿verdad? Pero en fin, David, mía tranquilo, orajá, hizo lo que pudo. Y aquí continúa, ¿verdad? Ese virus, esa maldad. Porque ahora es Mical, imagínense, la misma hija de David, de Saúl, esposa de David, es la que le mira mal. No tiene una cercanía espiritual como justamente lo tiene David. David lo entiende muy bien. David lo comprende muy bien y por eso es que está haciendo esa danza y se lanza. Y entonces hay un contraste, ¿verdad?, entre un gozo auténtico que está manifestando David ante el Señor, pero también hay una actitud de juicio interior. Hay una actitud de alguien que mira y juicio interior, queridos amigos, que hace que rechace esa libertad del espíritu que está demostrando David. Y eso, queridos amigos, muchas veces nosotros lo encontramos y lo vamos a encontrar. No se olviden de eso, que cuando nosotros queremos poner a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, en el centro de nuestra política, en el centro de nuestro negocio, ahorita ya no falta la yagua carrera jabe ella la gente que con su mirada, con su sonrisita, debió haber oído mía, vende piopea, de piamoa, debió, ¿entienden? Como poner un poquitito palos en la rueda. Tal vez con ese deseo que estás teniendo hoy se te está abriendo, de decirle al Señor, te ofrezco yo todo, te doy todo, Señor, te regalo todo lo que tú mismo me has dado para poner al servicio de los demás. Y entonces ahí parece que algunas veces hacemos agua. Bueno, vamos a pedir toda esa gracia al Señor que nos ayude para que entendamos y podamos siempre tener fuerza de luchar contra las controversias que vienen desde afuera. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ya hay fecha para el primer consistorio de León XIV. Será el 13 de junio a las 9 de la mañana en el Palacio Apostólico. El Papa se reunirá con el Colegio Cardenalicio para someter a votación varias causas de canonización. El encuentro retomará lo que ya hizo Francisco antes de morir. Desde el hospital aprobó el 25 de febrero 2 causas de canonización. Más tarde, el 31 de marzo, se emitió otro decreto del dicasterio que daba luz verde a otras 2, todas ellas sin una fecha concreta para celebrarse. Entre los que serán futuros santos, se espera que León XIV y los cardenales fijen la canonización de 2 venezolanos, José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, y Carmen Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús en Venezuela. Aunque lo que más se espera es que se reajuste el día para canonizar a Carlo Acutis. La fecha prevista era el 27 de abril, durante el jubileo de los adolescentes, pero no se pudo celebrar.
La canonización incluye un rito papal, por lo que el pontífice debe estar presente. En esos días el Vaticano se encontraba en sede vacante, por lo que se tuvo que aplazar. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este lunes 26 de mayo estamos nosotros con esta hermosa memoria obligatoria de San Felipe Neri. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. En aquellos días nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas, llamada Lidia, negociante en púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Queridos amigos, qué interesante es la palabra del Señor, porque siempre aquí nos está mostrando a un Pablo con Bernabé y los otros que se le van uniendo, porque después serán 4, ¿verdad? Después estará también Timoteo y estará también Lucas. Este es el equipo, ya es el equipo cañón con que Pablo comienza a viajar y visitar a los lugares por donde él va pasando. Al inicio va por las sinagogas, pero siempre anunciando la buena noticia de la resurrección del Señor. Dice, fuimos derecho a Samotracia, luego a Neápolis, fuimos a Filipos, luego Macedonia, la colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad, nos dirigimos a las afueras de la misma, y así. Y aquí entonces, queridos amigos, por todas partes anuncian. Y esta mujer dice que estaba abierta a la palabra del Señor. Esta es una gracia especial también del Señor. Pero nosotros no tenemos que tener miedo ni callarnos en anunciar siempre la palabra del Señor. Yecuacá, yepañamos sarambías, yecuacá, entre oetea, beaupebe, peos endúajina, apeos echajina, baepaloicoa. Penderecoebe, por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, ciertamente que se va a unir, porque la buena noticia del Señor es la única que cambia y que transforma nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde
gesto humano. Lo hice intensamente, siendo en todo inocente. Hasta el extremo nos amaste. Cuánta luz hay en tu rostro. Esperanza nos da a todos. Las huellas del amor más grande. En este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 15, y hoy ya con el versículo 16. El versículo 15 nos decía que David y todo Israel transportaban el arca de Yahvé entre aclamaciones y al son de trompeta, nambre hoy, el shofar, o la paiga y el júbilo. En fin, era una cuestión apoteótica. Estaban llegando a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Ahora nos encontramos con el versículo 16 que dice que cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana. Al ver al rey David, su esposo, ciertamente, haciendo piruetas y danzando ante Yahvé,
lo despreció profundamente. Hasta podemos decir, ¿verdad? Esa actitud medio sobradora, esa actitud como diciendo, ¿qué está haciendo el rey? El rey. Porque si él es el rey, ¿cómo va a estar ahí desnudo, danzando, piruetas? Parece un payaso. Y todo así eran, podemos decir. La gente va a inventar, pero nosotros actualmente más o menos con nuestras actitudes somos así. Y yo eso lo digo ahora porque en 31 años de país, ya le cogí con... Está a la bendición, cuera, ¿ve? En todas partes. Empresas privadas, empresas del Estado, hospitales, donde sea, casa de familia, donde sea, ¿verdad? Y siempre ahí se le invita a todo, ¿verdad? Todos estamos contentos. A Pepe cuando falta ahí la llevó a carreras a ver porque ojo mantes ahí la Doroviagua suya. Oye, cojo para las fiestas y nada, y cuál es la bendición y nada. Y entonces, de repente, o él se ve en figurilla, o no le gusta. Hay otros que son muy respetuosos, ¿verdad? Pero una vez nomás yo recuerdo en un hospital, ¿verdad? Entré, los paitean ahí las enfermeras cueras, las doctoras, todo. ¿Verdad? Porque mandaron ampliar cosas nuevas, equipamiento nuevo en el hospital. Mira, todo lindo, ¿verdad? Todos estaban contentos. Después de años de lucha, me decía, ¿verdad? La encargada, la directora de esa zona. Entonces, que hay hambreo, y después me dijo, ¿verdad? Y le acompaño, padre, por favor. Vamos a ir bendiciendo las instalaciones. Bueno, ya, a los jóvenes se le hace, vamos a ir a los joros, yo abrí ojola, aunque de repente abre uno y está ahí un señor o un médico, porque digo yo que era médico, no me fijé, yo estaba vestido y estaba sentado. Aquí también va, hola, ¿qué tal, doctor? Hey, la doctora Chalapa y ver la ola. Pero no te cuento cómo se levanta. Como si fuese el diablo en persona. Por lo que vi la juicio allí. Así no entendí, no te muevas, no te... O sea, ayer se caímos hoy vamos a torbar también, anda, yo pe ahí nada. Si no ando quasi va a ver la bendición, la caray, me ando quasi. Oye, piojo, amor, yo digo que oye, botillo, veo que hoy otro amor, apeado ya, ahorita, y suerte, uy, qué bueno. Parece que era un baño, ¿verdad? Uy, qué bueno, y bueno, se contábamos allá, pues, 40 años ese, y bueno, pero me hacía nomás pensar justamente esto que vemos aquí, ¿verdad? Al rey David, haciendo pirueta al ver al rey David y danzando ante Yahvé, lo despreció. Es decir, la gracia de Dios que nosotros justamente estamos pidiendo, porque el bendecir, nosotros lo decimos incluso, me gusta mucho más todavía en guaraní, porque el guaraní pues dice que nosotros le pedimos a Dios, tañandero basa, tombojasa, peñandero arenondepe, ¿verdad? La gracia de Dios. Eso es lo esencial y lo fundamental. Y bueno, y sin embargo, tantas veces tenemos estas actitudes. La misma actitud de Mical, que no es capaz de entender por qué. Por su orgullo. Porque él cree, yo. Siga tú allá por la saya posea. Sea venaicote a ver. Pues yo soy
Yo, el que creé el mundo. Yo, el que vine a este mundo por mi cuenta. Yo soy el que vivo solito aquí en este mundo. Y yo puedo hacer lo que yo quiero. Y yo me autorrealizo. En fin. Lo único que nos queda es rezar y, bueno, entonces dar posibilidades. Añade ya, en día fueran que taparan al final del tiempo. Allí va. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor, en un solo amor. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 6, versículo 16 del segundo libro de Samuel. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana. Al ver al rey haciendo piruetas y danzando ante Yahvé, lo despreció profundamente. Bueno, eso es lo que tenemos aquí en el versículo 16. Aparecen algunas palabras claves que nos ayudarán simplemente a entrar y a entender un poco más el significado de la teología. El mefasés, aquí significa saltando. Mefasés, este viene del hebreo, es un verbo, el pasás, y en la traducción, entonces, mefasés. Implica ese movimiento con mucha ligereza, es decir, con ese entusiasmo, saltando, gritando, ¿verdad? Con mucha alegría. El hecho de David estar frente al arca del Señor, entendiendo, porque siempre hemos insistido y hemos dicho que el hecho de bailar, el hecho de salir de sí mismo. Nosotros pues decimos lo centrífugo y lo centrípeto, ¿verdad? Centrífugo, fugarse del centro, salir de tu egoísmo. Y por otra parte, centrípeto, que es entonces entonces, el que atrae y el que fuga, ¿verdad? Es la fuerza. Bueno, aquí entonces más o menos te está mostrando un David que está contento, que salta con ligereza, con entusiasmo, saliendo de sí mismo, fuga, vamos a decir en este sentido, salir de sí mismo. ¿Por qué? Y porque hay una razón, hay un motivo muy importante. Mical no. Mical está mirando y está mirando a su esposo. No le mira a Dios. Ni le interesa en todo caso si David está danzando frente al Señor, si David lo está haciendo con humildad y con deseo de salir, ¿verdad?, hacia adelante, de salir, ¿verdad?, él mismo, con toda su forma de ser y con toda su forma de actuar, ¿verdad? Sino que hay más bien aquí un encerrarse en sí mismo. Eso es lo que está queriéndonos demostrar a través de Mical. Por lo tanto, no es también solo un saltar, sino que es un gesto de libertad gozosa. David, en todo caso, no está actuando por espectáculo, sino desde una danza que brota del alma libre que adora a Dios sin reserva. Esa sería la enseñanza verdadera. Una danza que brota, pero desde esa alma libre que adora a Dios y lo hace sin reservas. Entonces convertiste, decíamos, mi lamento en danza, me ceñiste de alegría. Imagínense, eso es lo que dice el Salmo también. La danza como símbolo de salir de sí mismo. La danza como símbolo de salir del propio egoísmo. Entonces, es una simbología muy interesante, que nosotros tenemos que entenderlo también, ¿verdad? Desde el aspecto antropológico y sobre todo de un aspecto filosófico también, porque da razones a nuestro propio, a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia. Eso es mirar, entender, toda simbología es salir de sí mismo, es la alegría, ¿verdad? Y cuando uno mira el aspecto antropológico suele notar eso. Una vez ya ve fiesta mañana y nada guapo y nada ya. Hoy bien seía
O sea, no tiene ningún desparpajo, ¿verdad? Dentro de una libertad y dentro de una alegría interior, el salir de sí mismo. Pero hay otro, hay pebre, ahora invitación, oñemo andes de no sé si yo no quiero que se yo y bueno, ese es su temperamento, su forma de ser, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El indio iracundo, ante la sospecha de que su mujer le era infiel, la tomó del pelo y al amparo de la madrugada se la llevó arrastrada hacia un bosque cercano, en donde la apaleó sin misericordia, luego la estranguló y la lanzó por un precipicio y retornó a la casa de sus patrones como si nada. Y mientras esto ocurría, Mariana de Jesús, que en ese momento oraba en su celda en la parte posterior del caserón, vio desfilar el macabro hecho como si fuera la escena de una película de terror. Cuando despuntó el alba, Mariana salió como de costumbre para la misa y en el camino le contó el suceso a un comerciante amigo y de paso le pidió que recogiera el cadáver y se lo trajera, misión que cumplió con exactitud. Con la delicadeza del caso depositaron a la difunta en su propia cama y comenzó a masajearla y a orar fervientemente. Al cabo de una hora, la muerta comenzó a desperezarse como si saliera de un sueño profundo y sin las secuelas de las heridas que le había infligido su marido, y le contó que en medio de la paliza se le había aparecido Mariana instándola a que tuviera fe en Dios. Antes de finalizar el día, la india ya estaba trabajando en la cocina de la casa y el marido arrepentido buscó a la santa para pedirle perdón. Mariana de Jesús Paredes y Flores, nacida el 31 de octubre de 1618 en Quito, Ecuador, quedó huérfana de padre y madre a los 7 años. Entonces su hermana Jerónima y su esposo se hicieron cargo de ella y la pusieron en manos de los mejores preceptores de la ciudad, de quienes recibió una educación básica, pero además le enseñaron a cantar y a tocar guitarra y vihuela, destrezas que puso al servicio de su acendrada piedad cristiana, pues todo el tiempo se lo pasaba orando y cantándole a Dios. Y de esa entrega contagió a sus sobrinas, que eran de su edad, con las que pretendió huir de la casa varias veces para evangelizar a los indios. Pero por ser menores de edad siempre eran devueltas a la casa, en vista de ese deseo incontenible de abrazar la vida religiosa. Su hermana la presentó en el convento de las franciscanas, pero por ser tan joven no fue recibida. Convencida entonces de que su servicio a Dios no estaba en el claustro, a petición suya, le construyeron una pequeña celda en la parte posterior de la casa y nunca más, excepto para ir a misa y comulgar, volvió a salir de allí. Santa Mariana de Jesús usaba un tosco sayal, dormía en el piso sobre un relleno de piedras y arena y su cabecera era un tosco tronco de madera, oraba durante 22 horas al día, ayunaba todo el tiempo y la despensa de la casa, con permiso de su cuñado, la repartía entre los pobres. Pero por más que regalara, siempre la despensa estaba colmada. Los que tenían conflictos buscaban su consejo y siempre salían reconciliados. Los enfermos retornaban a sus casas milagrosamente curados y hasta una sobrina suya que murió después de recibir la patada de una mula en la cabeza, fue resucitada por ella. A causa de una seguidilla de terremotos que en 1645 destruyeron la ciudad de Riobamba y afectaron seriamente a Quito, con la subsecuente epidemia que mató a más de 10.000 indios y a 2.000 españoles, Santa Mariana de Jesús le ofreció su vida a Dios para que cesaran las penurias del pueblo y en el acto se detuvieron los temblores y también la mortandad. Pero Santa Mariana de Jesús enfermó y su postración duró 2 meses, al cabo de los cuales falleció el 26 de mayo de 1645.
4 años después de ser declarada por el gobierno de Ecuador heroína nacional, fue canonizada por el Papa Pío XII en 1950. Por eso, hoy 26 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santa Mariana de Jesús que nos dé entereza para sacrificarnos por los demás, si es necesario. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito, y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres la calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré
necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y en este caso, reflexionamos el libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 6. Dentro de este capítulo 6 estamos en el versículo 16. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana. Al ver al rey David haciendo piruetas y danzando ante Yahvé, lo despreció profundamente. Entonces, aquí justamente nosotros estamos mirando lo que significa eso del basá, porque lo despreció, dice, lo despreció. Ese verbo basá significa menospreciar, ver con desdén o sin valor. Mical entonces no ve en ningún momento que detrás de esto hay una adoración o un deseo de alabanza a Dios o de honrar a Dios, sino que más bien ella está mirando como si fuese una deshonra. Esta es una deshonra al rey, Siendo el rey, él tendría que estar ahí quietito. Se la manda. Tú eres el que tiene el poder. Entonces esto quiere decir que no le damos el verdadero lugar a Dios, pensando que es en todo caso el rey el que tiene todo el poder. Al final de cuentas ya tendemos tener el poder, la gloria y todo lo que sea, dentemos hoy como rey, y no. Aquí te da a entender, recuerden que la Biblia siempre, en todo momento, todos estamos supeditados al Señor. Incluso Tanakh, es decir, Torah, Nevi'im, Ketuvim, las tres partes de la Biblia hebrea, siempre te muestran que en el centro de todo está el profeta y el sacerdote, pero no porque ellos son también gente que tienen que quedarse ahí estáticos como si fuesen los dioses. No, tampoco. Incluso el profeta muchas veces tiene simplemente la misión de anunciar y denunciar. Anunciar y denunciar. Y después, vete vos, ella con la gente. Vete vos. Y porque lo que el profeta y el sacerdote anuncian y denuncian son las verdades de la Torá.
Y la Torá, de por sí, hebreo, Torá, Torot, leyes en plural, quiere decir que el que dirige la historia es el Señor. Y el profeta y el sacerdote lo que te están anunciando son las leyes de Dios. Derech en Duana, y usted, señor rey, usted está supeditado a Dios. Usted está supeditado a la ley del Señor. Entonces, por eso que es tan importante, queridos amigos, tan importante esto que está haciendo David, porque el hecho de salir a danzar, el hecho de ponerse en torno al arca, quiere decir, Señor, llegó de Yaguargairi. Y creo que David prácticamente en todo lo que nosotros hemos visto y todo lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora, le hemos visto a un David totalmente dispuesto y abierto a la voluntad de Dios. Siempre, cada gesto, cada acción a olla pota, a por anduna veñan de yarabe. Vaya potañan de yara. Ajata va bebé. Allá pota va bebé. Hañan de yara te oye por responde yo. Sí, mi hijo, rejota, ya pota vea. Vea con allá pota. Y siempre, ¿verdad? Tenemos muchos pasajes, tanto desde el primer libro de Samuel como hasta ahora también, en donde Dios es el que dirige nuestro accionar. Dios, el arca de la alianza, a quien nosotros le traemos a la ciudad de David. ¿Para qué le traemos? Y justamente para que Él reine. No es para tenerlo como un amuletito. Hemos ido a aprender a llorar que esto, que aquello, a aprender a andar qué cosa. No. Si le traemos a Dios, es porque es en torno al Señor quien nosotros vamos a danzar y en torno al Señor que nosotros vamos a organizar nuestra vida de sociedad. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.